Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con una entrega más de la serie Programando con C Sharp. Quien les habla, les saluda al profesor Mauricio Vargas Carballo del Departamento de Informática en el Desarrollo de Software del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Un saludo muy cordial a los estudiantes que están siguiendo esta serie de videotutoriales de Programando con C Sharp. Y a todas aquellas personas que también nos están siguiendo. ¿Qué veremos en este video? Pues vamos a continuar, ¿verdad? Con la segunda parte de lo que es la introducción al uso de Entity Framework, ¿verdad? Mediante el desarrollo de una pequeñita aplicación en Windows 4 y aplicando algunos conceptos de Lambda y Linky que por supuesto iremos explicando a lo largo de lo que es esta serie de videotutoriales. Entonces, ya en el anterior video observamos cómo conectamos la base de datos, cómo relacionamos nuestra base de datos a nuestro pequeño aplicativo en Windows 4. Ahora continuaremos en esta segunda parte con lo que es entonces la, el lograr, ¿verdad? El lograr ver los datos que están en nuestras tablas, pero desde lo que es nuestro pequeño aplicativo Windows Form. Entonces vamos a irnos directo al Visual Studio y vamos a seguir desarrollando nuestro aplicativo. Ok, voy a fijarme nada más un momento aquí en nuestra pequeñita base de datos. Eh, Voy a ver cuál, si no me equivoco, que estudiantes. Voy a hacer una consulta rápida a estudiantes, aquí más bien, perdón, a nuestra tabla de estudiantes, porque creo que esta es la que tiene datos. Creo que todas. Ok, sí, aquí tenemos datos. Entonces vamos a ver cómo nosotros, repito, desde nuestro aplicativo de Windows Form, no desde nuestro manejador de bases de datos, porque obviamente pues aquí hacemos un select y se nos muestran los datos, pero vamos a ver de qué forma logramos hacer que ya directamente aquí desde nuestro desarrollo nosotros podemos hacerlo. Vamos a utilizar entonces o vamos a colocar, recuérdense que ya esto lo vimos en videos anteriores, perdón, vimos en videos anteriores que es un Data Grid View. Y aquí ya no voy a explicar, ¿verdad? Obviamente que es un Data Grid View ni qué es lo que estoy haciendo con este Data Grid View. Entonces aquí DGTA datos, no sé, datos, vamos a ponerle ese nombre. Aquí, repito, ya no voy a explicar qué es lo que voy a hacer con este Data Grid View, pero básicamente pues es el que nos va a permitir, es el control que nos va a poder, nos va a permitir poder ver los datos que están en la base de datos que estamos consultando. Entonces, recordemos que yo me voy a colocar aquí en el formulario, aquí en la barra de títulos del formulario y le voy a dar doble clic. Entonces, así como por arte de magia, recordemos que nos lleva a lo que es al handler, ¿verdad? El handler, recordemos que es el evento que nos permite cargar de forma automática cada vez que nosotros ejecutemos y levantemos nuestro form, ¿verdad? Pues eso ya lo vimos, repito. Si usted no está entendiendo, hasta aquí yo no he explicado absolutamente nada de Entity Framework. Bueno, en este punto, ¿verdad? De lo que hemos hecho en estos momentos. Yo no he explicado en esencia nada de Entity Framework ni cómo mostrar los datos. Simple y sencillamente estoy haciendo lo que ya en videos anteriores, que si usted no ha entendido qué es lo que acabo de hacer, pues le va a tocar irse por ahí el video 70 y de ahí en adelante va a entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí estamos en el handler del nuestro formulario. Entonces vamos a ver cómo se hacen las consultas de datos, ¿verdad? Sin utilizar el tradicional SQL, ¿verdad? Select from, no vamos a hacer nada de eso, ¿verdad? Vamos a, a trabajar directamente desde de nuestro aplicativo, ¿verdad? Aquí estamos en el form, estamos en el manejador, recordemos entonces en el handler del form.
Ok, primero para utilizar el Entity Framework, ¿verdad? Vamos a utilizar la palabra reservada using, ¿verdad? Y ahorita explico. Más adelante vamos a ir explicando luego en detalle qué es esto del using. Entonces hago un using, ¿verdad? Aquí se me olvidó, abro y cierro paréntesis, por eso me está dando eso. Ok, y aquí en estos paréntesis, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que se llama mi contexto, ¿verdad? Mi contexto. Entonces, mi clase Entity Framework, ¿verdad? Que se llama Universidad Entities, porque así es como se llama nuestra base de datos. Es, esta clase se crea en el momento, esto se crea automáticamente, esto yo no lo generé, ¿verdad? Aquí lo que estoy creando nada más es el contexto. Entonces yo voy a crear un objeto, ¿verdad? DB, que aquí puedo poner Juanito, si quiero, ¿verdad? Pero tal vez por seguir algún estándar, vamos a ponerle DB. Y básicamente aquí lo que estoy haciendo es simple y sencillamente creando un objeto de mi tipo de clase Universidad Entities, ¿verdad? Este es el contexto de la conexión de la base de datos. Entonces, si su base de datos se llama Chayotes, ¿verdad? Entonces, Chayotes Entities, ¿verdad? Así, usted lo van a buscar así cuando lo creen, vean, lo voy a ingresar a pie, como dicen, ¿verdad? Entonces, Universidad Entities, ¿ves? Ustedes, pues, dependiendo de cuando hayan hecho la parte anterior del video anterior que yo generé, cuando ustedes hicieron una conexión con la base de datos, de acuerdo a cómo se llame su base de datos, así se va a crear entonces esta clase. Entonces recordemos que aquí lo que estoy creando es el contexto, ¿verdad? Lo que se llama el contexto. Estoy creando un objeto, ¿verdad? De mi tipo de clase Universidad Entities. Y aquí me está dando un error porque debo de colocar, ¿verdad? Porque esto simple y sencillamente es una instancia de un objeto, ¿verdad? Lo que ya ustedes saben, ¿verdad? Los que han venido siguiéndome a través de todos estos anteriores videotutoriales, aquí estamos nada más instanciando un objeto, el objeto DB de la clase Universidad Entity. Eso es todo lo que hicimos y a esto se le llama contexto. Y ya con esta línea ya hicimos la conexión. Hace muchos años, ¿verdad? Cuando uno iba a hacer una conexión a una base de datos, tenía que hacer un método, ¿verdad? Y hacer un try catch, y que si la conexión daba error, y que si se conectó, y que si no se conectó, mandar un mensaje porque hay un error, en fin, etcétera. Ya todo eso lo dejamos atrás, lo mandamos por un tubo y simple y sencillamente generamos esta línea, ¿verdad? Entonces el using, ¿verdad? Entonces el using es lo que me permite a mí utilizar el Entity Framework y recibe como parámetro entonces lo que es el contexto, ¿verdad? El contexto. Básicamente es eso. Entonces recordemos, universidad, porque así se llama mi base de datos, entities, ¿verdad? Esa clase se crea automáticamente. El entities se le agrega al nombre de la base de datos que ustedes tengan. Memito, Juanito, compras, facturación, entities, ¿verdad? Juanito entities, Chayotes entities, ¿verdad? Creamos un objeto de esta clase, lo instanciamos y listo. Y aquí, repito, ya tenemos lista nuestra conexión a la base de datos, sin más que agregar. Ok, y ahora sí, ¿cómo voy yo por los elementos, por los datos que están en la base de datos, ¿verdad? Entonces, aquí algo importante de explicar esto de cómo voy a ir yo por los datos de la base de datos, valga la redundancia. El using es muy importante también, ¿verdad? Porque básicamente el contexto de uso del using es en la llave apertura y en la llave cierre. Una vez que este using se cierre, los datos, la conexión con la base de datos se cierra. ¿Sí? Entonces, nosotros nos despreocupamos hace algunos años cuando uno abría una base de datos para leer datos, ¿verdad? Ya sea para insertarlos, eliminarlos, actualizarlos, había que hacer un montón de maniobras, había que cerrar la base de datos y luego dejarla abierta la base de datos, porque
la aplicación y toda la plataforma se podía, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la ventaja es que con el using, ¿verdad? Nos abstraemos de todos esos aspectos, básicamente, y él se encargará en el momento en que llegue aquí, se sale esta llave, él solito hace el cierre de la tabla o de la base de datos que estemos accediendo. Bueno, pero ahora volvamos a lo que inicialmente estábamos intentando hacer, que era ir por los datos, ¿verdad? Entonces, en C# tenemos lo que se llaman variables tipiadas y variables no tipiadas. Ellos ya también lo explicamos hace muchos videos atrás. Tenemos variables de tipo primitivo, ¿verdad? Num, ¿verdad? Esas lo que se llaman variables tipiadas. ¿Tipiadas por qué? Porque tienen un tipo en específico, ¿verdad? Como puede ser también, qué sé yo, double, ¿verdad? O string, etcétera. Que esas son variables tipiadas. Tienen un tipo de dato primitivo en específico. Pero con la palabra var, ¿verdad? La palabra var, yo puedo crear una variable no tipiada, ¿verdad? Entonces, esta variable que yo estoy creando no es de ningún tipo en específico, ¿verdad? El tipo lo definirá las circunstancias y el contexto en que esa variable se esté aplicando. Var, con la palabra reservada var. Entonces, decía, ¿verdad? Luego la explicación de lo que significaba var. Aquí voy a crear, entonces voy a crear una variable de tipo lista, por eso le pongo LST, eso yo lo puse, de estudiantes, ¿sí? Porque voy a hacer una consulta, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? De estudiantes, ¿correcto? Que eso va a ser igual, ¿verdad? A punto db, punto estudiante, punto estudiante. Esto yo no lo creé, recordemos que cuando yo hice el modelo, ¿verdad? Aquí se me creó, aquí está, estudiante. Esa clase se me creó, ¿verdad? Entonces aquí yo simple y sencillamente, como yo hice una instancia de DB es una instancia de la entidad universidad entities, ¿verdad? Entonces, esta tabla, ¿verdad? Que en este caso es una clase, mediante este contexto que yo creé acá, es como yo tengo acceso, ¿verdad? Entonces, a todas las entidades. Aquí vea que yo puedo poner entonces también curso, pero o matrícula, ¿sí? Pero para el caso de este ejemplo vamos a utilizar la entidad estudiante, porque son los datos de estudiantes que yo quiero ver inicialmente. Y aquí voy a agregar punto, aquí puedo agregar where, puedo agregar un order, de hecho lo voy a hacer con un order by, ¿verdad? Inicialmente. Y aquí entre paréntesis, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente. Para los que vieron hace muchos videos atrás, ¿verdad? Esto que estoy haciendo acá, yo no sé si ustedes recuerdan, digo que si recuerdan a los que han seguido mis videos, los que no, pues definitivamente van a tener que devolverse. Esto es lambda, recuerdan, cuando explicamos hace muchos videos lo que era. Y entonces aquí yo voy a hacer un orden, en este caso por nombre estudiante, por el campo nombre estudiante, por la propiedad nombre estudiante, ¿verdad? Ustedes van a ver que voy a estar mezclando la palabra campo por propiedad. ¿Por qué? Porque campo es cuando yo me refiero a la tabla, pero ese campo y esa propiedad resultan ser lo mismo, ¿verdad? Porque en SQL en la tabla es nom estudiante y en mi clase la propiedad del nombre estudiante es nom estudiante. Entonces básicamente estoy haciendo un ordenamiento, ¿verdad? Un ordenamiento de los datos por estudiante.
Y esto es lambda, ¿verdad? Y como ven, esto es SQL, ¿verdad? Prácticamente esto es una consulta, pero no estoy utilizando SQL, estoy utilizando lambda. Esto es lambda. Entonces, básicamente estoy haciendo esta consulta de los estudiantes ordenados, ¿verdad? Por estudiantes. Entonces va a aparecer el estudiante con ¿verdad? Con el nombre A, Alberto, Ana, y luego los B, Beto, y luego los C, Carlos. Eso es lo que estoy haciendo, básicamente, ¿verdad? Ok, ahí tengo ya mi consulta realizada. Ahora, el detalle es cómo se lo agrego al Data Grid View, ¿verdad? Porque hasta el momento lo que he estado desarrollando es básicamente la lógica de mi consulta, pero ahora lo que vamos a hacer es agregárselo a mi Data Grid View, ¿verdad? Entonces recordemos que por eso nosotros a nuestro Data Grid View le colocamos un nombre, ¿verdad? Le colocamos el nombre, eh, en este caso, en el momento, DG datos, ¿verdad? DG datos, ese fue el nombre que yo le coloqué a nuestro Data Grid View. Entonces, lo que ya sabemos, ¿verdad? Llamamos al control, ¿verdad? La propiedad Data Source, ¿verdad? Que va a ser igual a qué? Igual a mi variable list estudiantes, y le voy a decir que me los liste. To list, ¿verdad? Que me haga un listado. Y listo. Entonces, ¿verdad? Entonces, en mi control data grid view, ¿verdad? Punto data source es igual a lo que me traiga, ¿verdad? La variable lista, porque es una lista, es una colección de datos, es un list, es una colección de datos, lístemelos. Y vamos a ejecutar esto. Y ustedes verán, tarararán, lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, ya aquí estoy accediendo directamente a mi base de datos sin haber hecho una conexión, sin haber hecho un select, o sea, directamente por medio de Entity Framework. Entonces, de hecho, si yo vengo en estos momentos aquí a mi base de datos, vamos a agregar en estudiantes, por ejemplo, qué sé yo, en estudiantes vamos a agregar un dato más. Vamos a agregar un dato más. Aquí tengo yo, porque ya había agregado algunos datos. Ajá. Un estudiante. Esto no lo voy a explicar porque, repito, esto es SQL, ¿verdad? Entonces aquí nombre va a ser a Ana, qué sé yo, Rosales Murillo. No sé, por decirles algo. Entonces, ajá. Y aquí, como ven ustedes, agregué un dato más. Agregué a Ana Rosales Murillo. Ahora veamos a ver cuando yo ejecuto nuevamente. Listo. ¿Y por qué Ana me sale de primero? Que eso es lo que quería hacer, por eso el propio lo hice con A. Porque yo aquí en el lambda le estoy diciendo, ¿verdad? Que de la lista de estudiantes, del list de estudiantes, ¿verdad? De los estudiantes, hágame una consulta ordenada, ¿verdad? Ordenada by order, de acuerdo a lambda. ¿Por qué? Por el nombre del estudiante. Yo aquí puedo cambiarlo, este orden, que me lo ordene por apellido, ¿verdad? Ahora es por apellido. Entonces veamos a ver qué sucede ahora. Ya cambié el lambda, ahora va a ser por el primer apellido.
Ahora es capaz que me queda igual porque coincide con el orden alfabético. Así ves, sí, porque Rosales, bueno, vamos a hacerlo por, tu, tu, tu. Vamos a hacerlo ¿por qué puede ser? ¿Por qué otro campo? Eh, bueno, por el ID, por el ID del estudiante. Entonces ahí sí, entonces va a cambiar el orden, porque entonces va a salir el estudiante con el ID 1, después con el 2 y después con el 3. ¿Verdad? Cambia aquí nada más el parámetro lambda. Ujú. Sí, ven, entonces ahora sale por ID, entonces primero el 1, luego el 2, etcétera, etcétera. Como Ana fue la última que incluí, de acuerdo a este query que yo hice por acá, por debajo, ¿verdad? Ana fue la última inserción, es el orden número 4. Y así es como logramos visualizar los datos, ¿verdad? Los datos que están en una base de datos, valga la redundancia, concretamente en una tabla. Bueno, vamos a dejar este video tutorial hasta acá y vamos a seguir trabajando, a seguir viendo qué otras cosas podemos hacer con Entity Framework, ¿verdad? Pero este video lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima entrega.